Profe, ¿no se le escucha? ¿Está hablando? Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Y ahora Bueno, sí. como les digo, esto varía, así que cuando dejen de escucharme, díganmelo porque yo sí lo sigo escuchando a ustedes, pero de pronto es el audio mío el que se pierde. Así que cuando haya un silencio, díganmelo así, corrijo el tema. Les decía que estas definiciones no son muy aclaratorias del tema. De hecho, ustedes son tres definiciones bastante diferentes, pero bueno, son maneras de explicar o de traducir en qué consiste la planeación de personal. Para Bayer y Rue, el proceso mediante el cual una organización se asegura de que tiene el número y el tipo correcto de personal en los puestos correctos, en el momento adecuado, y que hacen aquellas cosas que las cuales ellos son más útiles económicamente. Es una forma, yo diría que está bastante acercada a lo que podría ser una buena definición, ¿no? Y esta otra última, el proceso utilizado para establecer los objetivos en el área de recursos humanos, en un proceso más amplio que el hacer solo proyecciones, pero también incluye esta actividad. Bien, fíjense que dice que es un proceso más amplio que el hacer solo proyecciones. Y esto sí, obviamente. Proyección es pronóstico, ¿eh? Y personal, el proceso de planeación del personal obviamente no se reduce a la proyección y a los pronósticos, pero sí los incluye a esas proyecciones de pronóstico como un aspecto de todo el proceso de la planeación. Importancia de la planeación de recursos humanos. La planeación de recursos humanos tiene un papel muy importante en el éxito de la organización. La importancia de la planeación del personal estriba en que a través de ella se puede prever lo que va a suceder en el futuro, es decir, la dirección superior puede anticiparse a los acontecimientos y así programar su producción, presupuestar sus gastos, preparar, estimar el número y tipo correcto de personal. Bien, este tema que habla de la importancia de la planeación de recursos humanos, yo le diría que es mucho más amplio que la planeación de recursos humanos. La importancia de la planeación en una organización es fundamental. Las empresas, sobre todo cuando tienen un cierto grado de complejidad, forman o formulan sus planes como aspectos esenciales en el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, en una empresa familiar que también hace su planeación, se supone que el planeamiento es algo informal, es decir, no lo van a traducir en algo escrito y más o menos los roles que tienen y las actividades que supone el plan, los que intervienen las conocen y podríamos decir que es una planeación de cierto grado de simplicidad, en cierta manera, que normalmente no se formaliza, es decir, que se lo deja nada más que como algo informal. Bien, ahora es impensable que una organización de mayor porte, una organización, ni hablemos de una organización multinacional, pueda manejar de manera informal toda una problemática tan compleja como que requieren, por supuesto, una planeación. Entonces, la planeación en una empresa es algo esencial, sobre todo cuando hablamos de cierto grado de complejidad, de importancia de la empresa, la planeación pasa a ser algo muy importante. Y la planeación en una empresa es algo integrado. ¿Por qué es algo integrado? Porque no se puede pensar que una empresa haga su plan de producción, haga su plan de ventas y haga su plan de recursos humanos de manera individual, sin una interconexión y sin una integralidad en esa planificación. Los planes tienen que ser congruentes, es decir, tienen que tener esa visión integrada que permita saber que no son independientes y que el avance en cada uno de esos planes está concatenado y relacionado con el avance de los otros, y todo eso en un conjunto lleva al avance de todo lo que sería la organización hacia el objetivo. Siempre sepan que todo plan, en definitiva, es una forma de llegar hacia un objetivo. Y los objetivos no solamente se reducen
a, como les decía, fines de lucro. Una empresa no se plantea solamente, se suelen enunciar algunos objetivos que tienen que ver con tipo de, por ejemplo, les menciono un ejemplo. Para una empresa, un objetivo puede ser lograr, digamos, tener el 50% del mercado, ¿no es cierto? Es decir, su objetivo, el objetivo organizacional puede estar relacionado con ganar participación en el mercado, sea el mercado que fuere. Por ejemplo, el mercado de las colas, con el tema de la guerra de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola y demás. Ahí se plantea una cuestión de segmentos, o sea, todo un área en donde la participación de uno va en desmedro del otro y los objetivos en general tratan de, digamos, tener determinado nivel de participación. Una vez que se plantean los objetivos, se plantean metas. Las metas son algo ya más concreto, que son, digamos, puntos a donde nosotros nos podemos plantear llegar. Por ejemplo, una meta puede ser, por ejemplo, para un año, lograr un cierto nivel, supongamos, de participación en el mercado, siguiendo con esta idea que les mencioné. O puede también ser lograr que las ventas lleguen a un determinado nivel. ¿Me siguen escuchando bien o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ese Sí, es el profe, usted, concepto. perdón, va a subir porque no llego a tomar tanta nota de lo que dice, pero ¿va a subir estos power igual? Bueno, sí, voy a ver si esto queda grabado y si sale algo. Sí, los powers los voy a subir. Yo lo que quiero es que queden los aspectos más sintéticos e importantes del tema, ¿no es cierto? Es decir, en todo esto que le estoy hablando, estamos hablando de la integralidad. Es decir, no podemos pensar que el plan de producción y el plan de finanzas y el plan de personal sean planes individuales que no tengan que no estén concatenados, que no estén integrados. Ese es un aspecto importante. También les había mencionado, para resumir esto último que les mencioné, que las empresas, en función de su grado de complejidad y su importancia, requieren inevitablemente de planes formales. Plan formal se llama aquel plan que se traduce en forma escrita y normalmente siempre llevar algo a la forma escrita le da más, llamémosle, pule más el proceso. Normalmente hay una referencia, la solía utilizar un jefe con el cual yo trabajaba, que me decía, una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que uno escribe. Me dice. Otra cosa es lo que se interpreta de lo que se escribe. Y otra cosa es lo que finalmente se hace. Estas, llamémosle, desvíos que existen, son mayores cuando no hay nada escrito. Porque si ya de por sí, cuando yo pienso algo y lo escribo, hay cierto desvío inevitable y lo que yo escribo a su vez otro lo interpreta quizás de un modo distinto y a su vez cuando se ejecuta, no se ejecuta exactamente, vemos como todo ese proceso está generando cierta inevitable derivación que imagínense si esto sucede cuando lo formalizamos, cuando no lo formalizamos y simplemente lo dejo en que lo digo, y me lo escuchan y después nos ponemos de acuerdo y lo concretamos, se hace más difícil, digamos, de lograr rigurosidad. Por eso les decía que estas formas informales de lo que sería la planeación solamente es válido para empresas muy pequeñas, ámbito familiar y demás. Toda empresa de mayor porte según y complejidad, requieren de planes escritos, que el escrito le formalice el plan y lima algunas imprecisiones que surgen precisamente del proceso mismo. Cuando uno lo va escribiendo, va de alguna manera reevaluando y va puliendo ese plan. Entonces, ese es el proceso de planeación. Y se tratan obviamente, de anticiparse a los acontecimientos y así programar su producción, presupuestar sus gastos, preparar, estimar el número de tipo correcto de personal. Es decir, en una empresa, normalmente, en lo que es la dirección estratégica, que es el alto nivel de la empresa, están definidos los objetivos y están también integrados los planes, ¿no? Y dentro de esos planes tendremos planes que tienen que ver con presupuesto, con producción, con gastos,
Y por supuesto planes que tienen que ver con el área personal, en donde vamos a ver no solamente el número de personal, sino también otros aspectos del área personal. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Por ejemplo, preguntas tales como, ¿qué puestos en la organización requieren un título de administrador, contador, ingeniero químico, etcétera? Bueno, son ciertas cuestiones que tienen relación con el ámbito, con el área de recursos humanos. ¿Cuántos administradores, contadores, ingenieros químicos recién egresados serán necesarios para los próximos 5 años, por ejemplo? Acá hay un tema importante. En las empresas, el recurso humano es un tema que tiene la dificultad que no se puede resolver de un día para otro. Normalmente las empresas forman a su personal en un proceso que dura tiempo. Entonces de allí la importancia de la planificación y del ir siguiendo digamos, esa ruta que uno se ha definido en el plan para ir logrando en el tiempo adecuado las personas aptas. Por ejemplo, les pongo acá otro ejemplo. Hablando del caso de la persona que yo les mencionaba, de mi hijo que trabaja afuera, él trabaja en un ámbito que es consultoría y yo conozco a muchos de consultores en relación a este tema y les comento, por ejemplo, en la consultoría tienen una etapa de reclutamiento, ellos ya la tienen muy estructurada. La etapa de reclutamiento supone toda una serie de requisitos en donde, por ejemplo, les hablo de una consultora, es un ejemplo. Tengan en presente que los ejemplos a veces sirven para entender un poco más las cuestiones de la teoría, pero tampoco se pueden restringir a ese ejemplo porque distintas empresas pueden tener distintas realidades que hagan que no apliquen los mismos criterios. Pero, por ejemplo, en el área de consultoría, ¿qué hacen? Seleccionan personal, por ejemplo, normalmente lo hacen de ciertas universidades, tratan de buscar las personas que tienen más alto promedio, y dentro de esas personas que tienen más alto promedio, sería una suerte de, digamos, de primer filtro grueso, para de allí empezar a elegir a las personas aptas para el trabajo. Y allí van buscando características muy específicas. Esto tiene que ver con el tema selección de personal, que es algo que después lo vamos a ver, y que tratan de buscar, bueno, personas que tengan imaginación, que sean proactivas, que tengan una serie de características muy especiales. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el hecho de que de pronto, en un área en donde uno se imagina que solamente entran ingenieros, que es el mayor reclutamiento, había una persona que había estudiado filosofía y había sido reclutada dentro del área, pues bueno, las características personales y su perfil lo adecuaban al cargo. Bien, entonces tienen ese proceso de selección bastante riguroso, muy riguroso, en donde, bueno, finalmente van interviniendo distintos niveles hasta que luego llegan a personas que son los que hacen consultoría, que son el nivel, yo les diría, bastante alto en la empresa, que son quienes al final deciden, la persona que ingresa, y la persona tiene una suerte normalmente de pasantía durante un cierto tiempo, y luego prevén a costo de la empresa el pago de una maestría en dirección de organizaciones, que es algo que se realiza en un tiempo de 2 años en otros países, normalmente, con un costo en dólares altísimo. Y eso forma parte ya de la gestión del personal. Y esas personas, luego de ese proceso de formación y luego de esa etapa inicial de pasantía, pasan a estar dentro ya del nivel de consultores en un grado inferior y luego van progresando. Cuando llegan a consultor, tienen una persona que se ha formado a través de un proceso muy cuidadoso y que lleva a que esa persona sea insustituible. Normalmente hay intercambios entre empresas, de pronto un consultor de una determinada consultora que ha llegado hasta un cierto nivel puede eventualmente pasar a otra consultoría.
ese es un tema que en todas las empresas suele pasar, que las personas que tienen cierta formación específica se pasan a otra empresa. Pero eso no quita que las empresas, cada una de ellas, no haga su proyección y su formación con su propio personal, ¿sí? Y de acuerdo a las políticas, incentivos, entre otros, por ejemplo, el sueldo, que la empresa tiene que ir, el área de recursos humanos tiene que ir manejando para que esa persona se sienta satisfecha, ¿va a retener a esa persona o no la va a retener? Ese es otro aspecto importante. Le pongo un ejemplo. ¿Me está escuchando? Sí, profe. Sí, sí. Profe, una consulta, perdón. Sí. Aprovecho que preguntó. Con respecto a los primeros dos puntos, que puestos en la organización requieren un título de administrador, contador, ingeniero químico. A veces eso no depende tanto del área de recursos humanos, sino también de cada área que necesite el personal. No es algo No, que lo seguro, pueda sí. determinar recursos humanos. Sí, absolutamente. Mire, se lo digo, el área de recursos humanos integra el tema. Es decir, tiene que haber un coordinador. Pero quien tiene que definir si necesita un contador, si necesita un ingeniero, y en cada área, es el área específica. Imagínense que producción tiene toda una Nosotros problemática. ejecutaríamos la necesidad en tal caso. Exactamente, pero expresada la necesidad por cada área, hay que integrarla dentro de una política de personal. ¿Me explico? Sí, sí, Y sí. esa, pero de ninguna manera es personal el que va a definir cuántos ingenieros o cuántos. Es cada una de las áreas que va a tener que definirlo. Sería un trabajo en conjunto con el resto de las áreas. Es un trabajo conjunto que termina involucrando absolutamente a personal y que no puede producción, más allá de que le toque la parte de definir qué quiero, qué formación, en qué lugar, etcétera, no puede hacerse cargo de la política de personal, de decir, bueno, lo voy a ingresar de tal manera, lo voy a capacitar y demás. Lo va a tener que coordinar con el área personal. Seguramente el área de producción va a decir, mire, yo quiero que la persona tenga un proceso de capacitación de tal tipo, que haga tal curso, que tenga un periodo de pasantía, etc. Bueno, todo eso se lo tiene que expresar a personal, y personal que lo tiene que integrar dentro de una política que tiene que ser coherente, no solo para el área de producción, sino para las otras áreas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces el tema es así. Y les quería poner un ejemplo de cómo a veces una política de personal que no es muy buena tiene sus efectos. No todas las empresas llevan políticas de personal. Yo he tenido oportunidad de hablar con muchas personas cercanas a mí y ver de pronto cómo algunas empresas están cuidadosamente manejando el tema del recurso humano y otras no. Y esto, disculpen que les ponga referencia, pero me tocan muy de cerca, algunas, otras no. El caso, por ejemplo, de un hijo mío que trabaja en una empresa alemana, MAN, ¿no? Trabajaba hasta hace muy poco. Bueno, mi hijo tiene una experiencia en motores importante, había trabajado mucho en la marina mercante. La marina mercante es todo el mantenimiento de motores, que son muchos motores diésel, que tienen los buques, etc. Es decir, tenía toda una experiencia importante. Y él ha tenido otras experiencias también. Bueno, entró a esta empresa a trabajar y realmente los aspectos llamémosle, de sueldo, de reconocimiento, toda una serie de aspectos que hacen a que las personas se sientan bien, no eran buenos. ¿Por qué les comento esto? Porque ustedes podrán decir, bueno, pero eso es subjetivo, será mi hijo que lo vio así o que lo pensó así. No, el tema está en que de pronto se le fueron de la empresa prácticamente todos los que estaban trabajando. Estoy hablando de 4 o 5 personas clave, ¿no? O sea, ahí no es, cualquiera de esas personas no se sustituye de un día para otro y tienen que encontrar una persona con un perfil muy específico, ¿se entiende? Bueno, mi hijo se fue ya sabía que otros 3 que estaban cerca de él estaban también buscando, tirando currículos afuera y demás con la idea de emigrar. Y bueno, y de pronto la empresa se ve con que se van este caudal de personas de pronto. Yo me imagino cuánto impacta en una empresa. Hay que encontrar el reemplazo y ni hablar si tiene que usted reemplazar 3 o 4 personas a la vez. Normalmente cuando usted tiene un reemplazo, que eso es inevitable porque los cambios que existen en las personas, el salir de la empresa, entrar en otras, son inevitables, aún en las empresas que tienen
que tienen buenas políticas de personal. Pero esas cosas se amortiguan un poco porque, bueno, cuando se va una persona, digamos, con cierta formación e importancia, el sector lo sustituye un poco como puede, ponen una persona en proceso de, generalmente buscan, nuevamente depende del lugar, una persona ya formada, o promocionan a alguien de abajo, en fin, lo resuelve. Pero eso impacta. Cuando una persona se va, genera un impacto. Ahora, una cosa es que se vaya una persona, que genera un impacto que de alguna manera la empresa lo maneja, y otra cosa es que se vayan varios en un área. Entonces allí yo les hago ver un poco, y allí indudablemente un poco todo lo que me comentan, yo tengo oportunidad de hablar no solamente en el caso de mi hijo, sino con otros compañeros de trabajo de él, que estaban insatisfechos por una serie de aspectos en donde evidentemente había otras opciones laborales afuera mucho mejores. Si una empresa no sabe cuál es la realidad del entorno en reconocimiento, en nivel salarial, en proyección, uno de los aspectos también que las personas tienen o piensan es a qué me proyecto, no solamente cuánto gano. Bueno, todos esos aspectos evidentemente estaban en déficit. Y esa realidad generó un vacío de mucho impacto en la empresa. ¿Cuál es mi apreciación? Bueno, que evidentemente el personal no estuvo muy atento a esta realidad. Cuesta imaginar que la empresa acepte o haya pensado como una posibilidad válida que se le vayan todo este grupo de personas de un área con todo el impacto que eso supone. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, yo un poco se lo relaciono esto a temas así concretos, un poco para que tengan el comentario, creo que usted me lo hizo, que me dijo de quién elige el ingeniero, demás, sirvió para aclarar un poco cómo es en la realidad, no es, como les explicaba, no es recursos humanos el que lo decide, sino, o sea, darle todo esto un sentido práctico, ¿no? Los libros no lo explican o no lo ponen en términos así prácticos. Por eso yo creo que un poco de mi experiencia laboral y de otras que he podido de alguna manera recoger a lo largo de mi tiempo de trabajo, creo que les aporto otros aspectos que me parecen importantes. Bien. ¿Cuántas personas en cada nivel, salarios, tan bajos por encima del punto medio del nivel? Bueno, acá estaba mencionando recién. Si una empresa, si el área de recursos humanos no sabe cuánto es cuál debería ser el salario de una persona de un cierto nivel de capacidad que se está desempeñando en una determinada área, porque no sabe cuál es la realidad de la competencia o qué otras opciones laborales hay que tengan mejores ingresos, bueno, no está reconociendo cuál es su realidad en términos de un incentivo importante, como es el salario. Y estas cosas no se suelen decir mucho, porque una persona que está en una empresa y que el salario y que sus expectativas salariales no le sirven, no lo va a explicar así, porque normalmente alguna vez puede decir o puede hacer un comentario, ¿cierto? Pero normalmente sabe que la solución es ir a buscar otra opción laboral, y una vez que la encuentra, que además lo tienen que normalmente hacerse, está claro, todos los procesos que se hacen de búsqueda laborales no se hacen con conocimiento de la empresa, porque supone, si usted está en una empresa y va a hacer una búsqueda laboral, normalmente la hacen de una manera sigilosa, porque si lo expone en la empresa, está comprometiendo la eventual posibilidad de que no le quede opción que seguir en la empresa. Y si se está, digamos, sincerando en ese sentido, no es bueno. Entonces, normalmente esas cosas no se dicen. Entonces, Sí, pero a veces está bueno, perdón, a veces está bueno que lo sepan y si vos querés, porque digo como es, a veces tenés que amenazar que te va para que te traten de retener. Te puede salir bien como te puede salir mal. Sí, pero... sí, yo le diría que hay de las dos cosas. Yo le diría que hay de las dos cosas. Nuevamente, hay expresiones de no satisfacción. Eso sí, eso es, siempre una persona que no está bien paga se lo hizo saber a su jefe normalmente. Hay muchas empresas a su vez que tienen políticas salariales que son manejadas por ciertas áreas, si bien recursos humanos trata de que sean coherentes, pero que los jefes tienen determinada potestad para dar más o dar menos en función de ciertos
montos de dinero que manejan. Entonces, bueno, en esa realidad suelen las personas expresarse al jefe, suelen decirle: estoy disconforme, no sale de un día para el otro la persona catapultada porque no le están pagando bien a otro lado. Siempre hay, esto es como en ergonomía, o mejor dicho, en higiene y seguridad, que yo doy esa materia. Uno de los temas es si las personas que tienen una enfermedad profesional, si la tienen de un día para otro. No, porque tienen lo que se llaman las manifestaciones de afecciones tempranas. Es decir, la persona ya empieza con dolores, uno se va dando cuenta que la persona está enfermando. Bueno, la persona que está disconforme con su salario, no es que de un día para otro dice: así como me voy. Ya normalmente hizo manifestaciones de disconformidad, lo habló con alguien, se lo comentó a su jefe. Normalmente suele ser así. Ahora, lo que no suele ser normal es que diga: estoy en búsqueda de otra opción laboral. Eso, en mi experiencia, no lo suelen mencionar, ¿de acuerdo? Si bien sí ponen o expresan las cosas que no los satisfacen. Y las cosas que no los satisfacen también se expresan en forma cauta y prudente, porque normalmente las personas no van a exponer permanentemente, o sea, dejan entrever, expresan, pero bueno, si no hay oídos, listo, es porque no hay oídos y nada más. Hay prudencia normalmente en el actuar de las personas. Bien, ¿cuántas personas en cada nivel están por debajo o encima del salario medio nivel? Este es un tema importante que tendría relación, entre otras cosas, con estos aspectos que yo le mencioné de esta empresa, que no manejó este tema de nivel económico y bueno, y se le produjo esta cantidad de personas que emigraron. Ojo, que no es solamente una cuestión económica. En general, en muchas áreas, les pongo el ejemplo de ingeniería, que yo la conozco mucho, las personas no solamente consideran que sus expectativas están en términos de sus ingresos, sino también en términos de qué tipo de experiencia está tomando y cómo les sirve en su proyección profesional. Entonces, allí hay que ver que las expectativas de las personas son más complejas que el simple nivel de salario. Tienen que ver con qué tipo de tarea, cuánto esa tarea le aporta a su currículum, y todo eso también constituye un valor agregado a la hora de valorar, digamos, las expectativas en las personas. Por supuesto que el salario es uno más. La planeación de personal tiene un papel muy importante en el éxito de la organización. Con una planeación eficiente y exacta del personal se elimina el exceso de contratación y capacitación, y al mismo tiempo la organización se asegura de tener empleados idóneos disponibles cuando se necesita. Bueno, esto así no es tan blanco o negro, no es que acá lo que les está diciendo es que hace falta una buena planeación. No, yo no daría exacto, porque exacto no hay nada, pero sí tiene que haber una buena planeación de personal, que por supuesto tiene que atender a tratar de evitar el exceso de contratación. Uno de los grandes temas en las empresas, yo creo que eso se lo he dicho, es manejar el tema costos. Y dentro del área costos, un componente muy importante es el área personal, es decir, el área salario. Entonces, las empresas en general tienden a manejarse con un reducido grupo de personas. Es decir, de allí es lo que cuando habla de exceso de contratación. Se tratan en todos los lugares de que queden las personas necesarias a los fines y a los objetivos de la organización. Y en general se tienden a organizaciones más bien flacas en ese sentido, no abundantes en personas, sino y eso genera a su vez una dificultad también. Es la dificultad de que cuando existe alguna persona que de pronto por alguna razón deja de trabajar, por ejemplo en etapas de vacaciones o en otras coyunturas, resulta difícil sustituir porque la cantidad de personas en general es muy justa y eso genera esa contra, ¿no es cierto? Pero la realidad de las empresas se manejan sobre esa línea, tratar de ser flacas en cuanto a cantidad de personal a los fines de atender el tema de reducción de costos. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen?
¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, se está por terminar el tiempo. Así que yo creo que con lo que vimos ahora, cuando se termine, damos por terminada la clase. ¿Sí? Un segundo. Vamos a ver si puedo. Por último, los siguientes aspectos resumen la importancia que tiene la presión de recursos humanos. Adecuar eficientemente las actividades personales con los objetivos organizacionales futuros, mejorar la utilización de los recursos humanos, lograr economías en la contratación de nuevos empleados, ampliar la información de administración de personal para ayudar a otros departamentos y en actividades personal. Bueno, ahí están listados los aspectos y vamos a ver si puedo llegar, si es que llegamos. Bien. Y en definitiva tenemos este proceso en la planeación. Tenemos objetivos organizacionales, que yo lo que mencioné, que tienen que ser integrales, en los cuales el área de recursos humanos tendrá su parte. Va a tener que hacer un pronóstico, que es una proyección, por ejemplo, cuántas necesidades, qué cantidad de personal, qué desarrollo, qué nivel de formación propio va a tener que establecer. Bueno, todo eso, y a su vez, lo tiene que proyectar en futuro, y todo eso genera un pronóstico. En base a ese pronóstico genera un plan, que es lo que yo les dije. Plan y programa de acción, que es, bueno, qué es lo que voy a hacer y en qué momento. Ese plan se ejecuta. Cuando se ejecuta hay un control, porque siempre, yo les decía que un plan ejecutado puede llevar a que haya situaciones en la realidad distintas que determinen la necesidad de rever el plan. Y en base a eso se lo revé si en ese control si está satisfaciendo esos objetivos. En la medida en que esto no satisfaga, se readecúa y se vuelve a establecer este circuito. Este es el concepto básico de todo lo que es la planificación con feedback, que se llama, que es retorno, en base a control, hacia rever, modificar a los aspectos que sean necesarios. Bien, la clase de hoy, cuando se termina, yo les voy a subir este PowerPoint al Classroom y le voy a enviar un mail para que me den el presente, ¿de acuerdo? Bueno, profe, gracias. Profe, una Bueno, consulta. El resto de sí. los folders que tenía, que dijo que iba a enviar y no envió todavía, ¿los va a enviar? Bueno, se lo subo también. Se lo Gracias. subo. Le subo este y le subo el Word. Bueno, gracias, Bárbaro. profe. Al contrario, después le pido que me den el presente por mail. Yo ahora le voy a enviar un mail. Profe, sobre el Sí. tema del trabajo que mandamos, ¿va Con a el tener trabajo, nota? con el trabajo les comento. Con el trabajo yo les he dicho que con haberlo enviado en tiempo al trabajo, ustedes ya están con esa etapa cumplida. Recuerdan, les dije, no era para mí el tipo de trabajo que valía la pena, entonces no tiene mucho sentido que le haga un feedback. Yo he visto los trabajos, he visto que han trabajado, o sea que básicamente se cumplió ese aspecto. Concretamente, los que han presentado el trabajo están pasados como que van cursando regularmente. Lo que va a ser el segundo cuatrimestre va a ser diferente, porque ya va a ser sobre el tema que di yo, ¿de acuerdo? Profe, ¿le puedo pedir un favor si me puede pasar estas dos clases, porfa? Porque se me escuchó re mal. Pasa que el internet me anda malísimo y si usted podría. O sea, las dos grabaciones de hoy. Profe, no se escucha. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, simplemente para cerrar, de acuerdo, damos por terminada la clase, les voy a subir este Power, voy a ver si les puedo subir el video y les voy a enviar un mail para que me den el presente, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.